En este vídeo vamos a abordar el concepto de la propiedad position, que es otro recurso incluido en la tecnología CSS3 utilizado en la construcción de la maquetación de un proyecto web, el cual ofrece la posibilidad de asignar ubicaciones específicas a determinados elementos que conforman dicho proyecto. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en los tres valores más básicos de esta propiedad position, que corresponden a static, relative y absolute, analizando su adecuada forma de utilización y el resultado que genera cada uno de ellos. Acompáñenme a descubrir el potencial de esta herramienta, que es un complemento ideal para dar un aspecto más profesional a la maquetación de nuestros proyectos web. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta oportunidad vamos a abordar el funcionamiento de la propiedad position, la cual podría definirse como aquella propiedad de CSS que permite especificar cómo debe posicionarse un determinado elemento que haga parte de un determinado proyecto web en la pantalla del navegador. Esto hace pensar que el resultado de aplicar esta propiedad position es igual al ofrecido por la propiedad display, pero en realidad cada una de estas propiedades atiende necesidades diferentes. En el caso de la propiedad display, esta resuelve el comportamiento que deben tener los elementos a los que les sea aplicada dicha propiedad para que el navegador los muestre ya sea con un diseño tipo inline u horizontal o con un diseño tipo block o vertical. Además, en caso de que estos elementos a los que se les aplique la propiedad display sean contenedores de otros, esta propiedad se encarga de indicar el tipo de diseño que va a manejar este contenido interno, ya sea flex o grid. Cada vez que asignamos estos valores a la propiedad display, se crea el flow layout, también conocido como flujo de diseño o flujo normal, que corresponden al conjunto de cosas que permiten que un grupo de etiquetas de HTML que hacen parte de un mismo diseño se reconozcan entre sí y su funcionamiento sea colectivo. Un ejemplo de este concepto del flow layout se obtuvo cuando a la etiqueta header, la cual estamos viendo en este momento en la línea 13 del archivo de HTML, se le asignó un diseño del tipo flex utilizando la regla de estilos que aparece en pantalla en este instante. Esto hizo que todas sus etiquetas internas hicieran parte de este tipo de diseño flex y que para ubicarse dentro del espacio disponible se identificaran entre sí, presentando inicialmente la etiqueta figure y después la etiqueta nav, generando un comportamiento colectivo que hizo que las dos etiquetas se ubicaran en la misma línea. En ocasiones se requiere aplicar un comportamiento específico a uno o a algunos de estos elementos que hacen parte de un flujo de diseño como el que acabamos de revisar, lo que hace necesario sacar estos elementos de dicho flujo para poder lograr el comportamiento que se haya planteado como objetivo. Este es el tipo de necesidad que resuelve la propiedad position, la cual ofrece el posicionamiento para estos elementos que requieren abandonar o anular el flujo de diseño al que pertenecen para desarrollar un comportamiento independiente y específico. Para cumplir con este objetivo, la propiedad position puede tomar 5 valores posibles. El primero de ellos es el valor static, que es el valor que por defecto toma la propiedad, el cual se encarga de colocar el elemento en su posición normal dentro del flujo del documento. Este valor es el que hace que cuando realizamos el scroll o desplazamiento hacia abajo en nuestro proyecto de ejemplo, se dejen de ver los elementos que están al principio como el logo de HTML5, ya que su condición de estáticos hace que permanezcan inmóviles en sus sitios. El segundo corresponde al valor relative, el cual genera inicialmente el mismo comportamiento que el valor static, pero relative modifica la posición final del elemento al que se le haya asignado la propiedad position con este valor, ocasionando que éste se superponga a otros elementos del proyecto web del que haga parte. Para modificar la posición final del elemento,
el valor relative requiere estar acompañado de por lo menos alguna de las cuatro propiedades top, right, bottom o left para especificar la posición exacta a donde se desea mover el elemento al que se le aplique la propiedad position con el valor relative. Estas cuatro propiedades deben utilizar valores asociados a los tipos de medidas que revisamos en videos anteriores, ya sean del tipo absoluto como los píxeles o del tipo relativo como las medidas rem. Para ver el funcionamiento de este valor relative, voy a utilizar un ejemplo basado en el código HTML del proyecto del diccionario de HTML que hemos construido desde hace algunos vídeos, cuyo archivo index.html es el que estamos viendo. Allí, dentro de la etiqueta section a la que se le agregó el ID llamado ventana, he colocado tres etiquetas article ubicadas en las líneas 73, 77 y 81, y dentro de cada una de ellas agregué una etiqueta h3 y una etiqueta p o etiqueta de párrafo, en la que estoy realizando una descripción de tres etiquetas que hacen parte de la categoría contenido embebido. Para darles un aspecto diferente a estos tres contenedores respecto del que construí cuando se revisó el tema de las medidas del mínimo y el máximo, agregué un ID llamado mínimo a la etiqueta P de la línea 72. Después de modificar el archivo de HTML, ajusté el archivo de CSS reemplazando la etiqueta P del selector de la regla de estilos que utilicé para explicar las medidas de mínimo y máximo por el ID mínimo como se ve en la línea 75. Además, construí una regla de estilos que es la que estamos viendo en las líneas 84-89, cuyo selector combina el ID ventana y la etiqueta article, y dentro de esta añadí las declaraciones de estilo para asignar un color de fondo verde pálido, un margen de 20 píxeles en los extremos superior e inferior y margen automático en los lados para centrar los tres contenedores horizontalmente, un padding de 20 píxeles y el ancho de 600 píxeles. Al revisar el resultado de estos ajustes en el navegador, se puede ver que en la sección de contenido embebido ya aparecen los tres contenedores que acabo de construir debajo del que habíamos creado en el vídeo sobre las medidas relativas. De regreso al archivo de HTML, voy a agregar una clase llamada posición a la etiqueta article de la línea 77, y esta clase que acabo de crear la voy a utilizar en el selector de una nueva regla combinando el ID ventana y esta clase posición. Dentro de esta nueva regla agrego la declaración de estilo con la propiedad position a la cual le asigno el valor relative, y debajo coloco otras dos declaraciones para modificar la posición final del elemento con las propiedades top y left, a las que les asigno los valores de 40 y 80 píxeles respectivamente. Adicionalmente, agrego un color de fondo salmón pálido para identificar el elemento que estoy modificando y el comportamiento generado. Al revisar el resultado de este cambio en el navegador, se puede ver cómo el segundo contenedor que corresponde a la etiqueta article que modifiqué ha tomado el color y comportamiento esperado. Es decir, que a pesar de haber modificado la posición final del elemento, el espacio del mismo dentro del flujo normal no desapareció, como lo evidencia el área que existe entre el primer contenedor que tiene el subtítulo Embed y el tercer contenedor que tiene el subtítulo Object. Además, el segundo contenedor, que fue el que se modificó, se superpuso al tercer contenedor, cumpliendo de esta forma con las dos características que mencioné del valor relative. Un aspecto a tener en cuenta es que el cálculo para la ubicación final del elemento lo hace agregando 40 píxeles en el extremo superior y 80 píxeles al lado izquierdo respecto de la posición que ocuparía este elemento en el flujo normal. Esto hace posible que si en lugar de superponer este segundo contenedor al tercero, deseo superponerlo al primero, basta con cambiar la propiedad top por la propiedad bottom e inmediatamente el cálculo de los 40 píxeles los agregará al borde inferior respecto de la posición que ocuparía este segundo contenedor en el flujo normal.
El tercer valor que puede tomar la propiedad position es el valor absolute y al igual que el valor relative presenta dos características. La primera de ellas es que cuando se le asigna a un elemento la propiedad position con el valor absolute, el espacio de dicho elemento es eliminado del flujo normal y es ubicado de tal forma que es separado de los demás elementos de este flujo normal. Esta característica es útil en la creación de interfaces de usuario independientes que no interfieran con otros elementos del proyecto web que se esté construyendo, como lo vamos a ver en futuros vídeos. La segunda característica del valor absolute es que el comportamiento de las propiedades top, right, bottom y left es diferente, ya que éstas especifican la distancia a la que debe estar el elemento al que se le asignó esta condición del position absolute respecto de su contenedor. Además, dichas propiedades top, right, bottom y left se pueden utilizar para aumentar o reducir el tamaño del elemento al que se le haya definido la propiedad position con el valor absolute. Adicionalmente, este valor absolute presenta una serie de particularidades que podemos ver utilizando el mismo contenedor de ejemplo al cual le voy a restablecer la propiedad top y reemplazaré el valor relative por el valor absolute para la propiedad position. Una vez realizo estas modificaciones, regreso al navegador en donde podemos observar que efectivamente el espacio de nuestro segundo contenedor se ha eliminado del flujo normal y ahora el primer contenedor está seguido del tercero. El segundo contenedor, en cambio, se ha ubicado en la parte superior de la pantalla a 40 píxeles del borde superior y a 80 píxeles del borde izquierdo. Es decir, abandonó el flujo al que pertenecía, pero no se ubicó dentro del contenedor section, que es el que aloja la etiqueta article que le dio vida a nuestro contenedor Salmón. Para entender qué ha sucedido, es necesario revisar el concepto llamado bloque contenedor, que son los términos empleados para referirse al área del contenido de la etiqueta padre o ancestro más cercano a nivel de bloque de un determinado elemento. En nuestro caso, el elemento que estamos modificando es una etiqueta article que está en la línea 77 de nuestro archivo index.html, la cual tiene como etiqueta padre más cercana a nivel de bloque a la etiqueta section de la línea 70. Esto quiere decir que el bloque contenedor de mi etiqueta article de la línea 77 es el área del contenido de la etiqueta section de la línea 70. Y aquí inician las particularidades del valor absolute que les hablaba hace un momento. El estándar de CSS indica que todo elemento cuya propiedad position tenga este valor absolute, su bloque contenedor estará formado por el borde del padding del contenedor padre más cercano que presente valor para la propiedad position. Además, para que este elemento al que se le asignó el valor absolute a la propiedad position no abandone el espacio del contenido de su etiqueta padre y de las demás etiquetas ancestro que le siguen, se requiere que a alguna de ellas se le haya definido un valor diferente a static para la misma propiedad position. En nuestro código de ejemplo, debido a que a ninguna etiqueta se le ha asignado valor explícitamente a la propiedad position, nuestro contenedor Salmón empieza a escalar hasta llegar a la etiqueta raíz de HTML, que es la que contiene toda la información. Para probar este comportamiento, voy a realizar una primera prueba agregando una nueva declaración de estilo a la regla de estilos que inicia en la línea 70, la cual es la que asigna los estilos al contenedor section que aloja la etiqueta article que dio vida al contenedor de color salmón. En esta regla voy a utilizar la propiedad position y le voy a asignar el valor static. De regreso en el navegador, se puede observar que no se produjo un cambio visual debido al valor static que utilicé. Ahora voy a regresar al archivo de CSS y a esa declaración que acabo de crear le voy a reemplazar el valor static por el valor relative. De nuevo en el navegador ya podemos ver cómo el contenedor de color salmón se ha ubicado dentro del área de contenido de la etiqueta section y los cálculos de los 40 píxeles de borde superior y 80 píxeles desde la izquierda
los está realizando desde el borde de la etiqueta section, ya que ésta no tiene padding. Otra prueba del comportamiento que les acabo de describir se puede realizar creando una nueva regla de estilo con la etiqueta main, que es la siguiente etiqueta padre o ancestro para nuestro contenedor salmón, y dentro de ella voy a trasladar la regla de estilo con el valor relative para la propiedad position. Además, voy a retirar el comentario de las líneas 59 a 68 del archivo de HTML para que este contenido aparezca en el navegador. El resultado de esta modificación es que ahora el contenedor Salmón se ubicó realizando el cálculo de los 40 píxeles top y los 80 píxeles left desde el borde de la etiqueta main, que fue la que recibió el valor relative para la propiedad position. Para retornar el contenedor Salmón dentro de la sección de contenido embebido, voy a volver a trasladar la declaración de estilo con la propiedad position y el valor relative dentro de la regla que le da estilos al contenedor section. Y en el navegador ya podemos ver nuestro contenedor Salmón dentro de la categoría que le corresponde. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias de nuevo por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a abordar los dos valores que puede tomar la propiedad position que quedaron pendientes de revisión, además de otros aspectos de la tecnología CSS.